Hay algo que debe decirse desde el principio, y decirse con total claridad. Gran parte de lo que hoy se cuenta sobre el envejecimiento viene de personas que jamás han vivido en un cuerpo de 80 o 90 años. Muchos médicos son excelentes profesionales, pero nunca han sentido unas piernas tan pesadas e hinchadas que levantarse de la cama parezca imposible. Nunca han sentido el miedo silencioso de ver cómo el propio cuerpo deja de responder como antes. En Salud Bio 60+, se habla desde la experiencia real, desde la vida diaria de quienes han luchado contra el cansancio, la inflamación y la pérdida de movilidad. Si después de los 60 las piernas pesan, se hinchan al final del día o aparece un agotamiento profundo que no mejora ni descansando, este vídeo puede cambiar muchas cosas. Antes de empezar, escribe tu nombre y tu edad en los comentarios. Dale like, comparte y suscríbete para seguir descubriendo consejos que realmente pueden ayudarte. Carmen tenía 79 años cuando su hija la encontró sentada en el suelo de la cocina. No se había caído. Eso era importante aclararlo. Simplemente sus piernas habían dejado de sostenerla y ya no tuvo fuerzas para volver a levantarse. Hacía más de un año que las piernas comenzaban a hincharse cada tarde, pesadas, endurecidas, inflamadas desde los tobillos hasta las rodillas. Caminar se había convertido en arrastrar los pies lentamente por la casa. El equilibrio era inestable y el cansancio. Aquel cansancio era distinto a todo lo que había sentido en su vida. No era sueño, no era agotamiento normal. Era una fatiga profunda que parecía vivir dentro de las piernas, como si estuvieran llenas de arena mojada. Su hija se asustó. Los médicos empezaron a utilizar palabras que Carmen había temido durante toda su vida. Cuidados permanentes, supervisión, residencia asistida. Y como estaba asustada, aceptó. Pasó 11 meses en una residencia de mayores en Columbia, Carolina del Sur. Nunca habló mal del lugar. El personal era amable, la comida era correcta, estaba segura. Pero también sentía que desaparecía poco a poco. Porque cuando una persona deja de decidir a qué hora come, cuándo duerme o incluso cuándo apagar la luz, algo dentro de ella comienza a creer que ya no es capaz de gobernar su propia vida. Y cuando la mente empieza a creer eso, el cuerpo termina siguiéndola. Carmen observó cómo otros residentes empeoraban lentamente, no siempre porque el cuerpo fallara primero, sino porque antes se apagaba la voluntad, la identidad, la sensación de seguir siendo útiles. Ella se negó a terminar así. En aquella residencia trabajaba un fisioterapeuta joven llamado Daniel. Tendría unos 30 años. Fue la primera persona en casi un año que le habló como a una mujer capaz y no como a un problema frágil que había que vigilar. Una mañana se sentó junto a su cama y le dijo algo que cambió todo. Sus piernas no están acabadas, están desconectadas. Los músculos de las piernas funcionan como un segundo corazón. Ayudan a empujar la sangre desde los pies hacia arriba. Cuando dejan de trabajar, la sangre se acumula. Y eso es exactamente lo que usted siente: pesadez, inflamación y cansancio. Luego añadió algo aún más importante: y todavía puede recuperarlo. Aquel día le enseñó 5 movimientos sencillos, movimientos tan simples que parecían incapaces de cambiar nada. Carmen los practicó todos los días durante 4 meses. Al final de ese tiempo, salió caminando sola de aquella residencia. Han pasado más de 20 años desde entonces y nunca volvió. El primer ejercicio era el más simple de todos: movimientos de tobillos sentada. Daniel lo llamaba encender el motor. Sentada en una silla firme, con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo, Carmen levantaba lentamente los talones mientras mantenía los dedos apoyados. Después bajaba los talones y levantaba la punta de los pies. Talones arriba, puntas arriba, despacio, como el tic-tac tranquilo de un reloj antiguo. 2 minutos. 3 veces al día. Parecía demasiado sencillo para funcionar, pero la clínica Cleveland documentó que este movimiento activa el músculo sóleo, una parte profunda de la pantorrilla,
responsable de empujar la sangre nuevamente hacia el corazón. Cuando ese músculo deja de activarse, la sangre y los líquidos se acumulan en tobillos y pantorrillas. Ahí aparece la inflamación. Ahí nace esa sensación de piernas pesadas. Daniel insistía en algo: hacerlo lentamente. Muchas personas lo hacen rápido, casi rebotando, pero cuanto más lento es el movimiento, más se activa el músculo y mejor circula la sangre. Carmen todavía hace este ejercicio cada mañana antes de levantarse de la cama. Tiene 100 años y sigue comenzando el día exactamente igual. El segundo ejercicio eran extensiones de rodilla sentada. Sentada al borde de la silla, extendía lentamente una pierna hasta dejarla recta frente a ella. Arriba apretaba con fuerza los músculos del muslo durante 5 segundos completos, antes de bajar lentamente. Luego repetía con la otra pierna, 10 repeticiones por lado. Los Institutos Nacionales de Salud han demostrado que la fuerza de los cuádriceps es uno de los mejores indicadores de independencia en adultos mayores. Cuando esos músculos se debilitan, levantarse de una silla, subir escaleras o mantener el equilibrio se vuelve cada vez más difícil. Pero el detalle más importante no era levantar la pierna, era mantener la tensión durante esos 5 segundos. Esa contracción activa fibras musculares profundas que normalmente permanecen dormidas en personas sedentarias. A las 6 semanas de comenzar, Carmen consiguió levantarse de una silla sin apoyarse con los brazos por primera vez en más de un año. Y aquel momento le devolvió algo mucho más grande que fuerza física. Le devolvió dignidad. Después llegó el ejercicio de elevaciones de talones de pie. Apoyada suavemente sobre la encimera de la cocina, elevaba lentamente los talones hasta quedar sobre las puntas de los pies. Mantenía 2 segundos arriba y descendía muy lentamente. 15 repeticiones. Descanso. 15 más. Estudios de Harvard demostraron que este movimiento mejora enormemente el retorno venoso, es decir, la capacidad de la sangre para regresar desde las piernas hacia el corazón. Y eso reduce directamente la hinchazón y la sensación de pesadez. Pero Daniel repetía constantemente algo importante. El verdadero beneficio ocurre al bajar lentamente. La mayoría deja caer los talones demasiado rápido. Sin embargo, la fase lenta del descenso obliga a los músculos a trabajar de verdad. Carmen comenzó haciendo apenas unas pocas. Hoy, a los 100 años, todavía puede hacer varias series sin detenerse. Y entonces llegó el ejercicio que Daniel consideraba el más importante de todos: sentarse y levantarse de una silla. Porque el día que una persona deja de poder levantarse sola, empieza a perder su independencia. La técnica era sencilla pero precisa. Sentarse al borde de la silla, pies apoyados debajo de las rodillas, inclinar ligeramente el cuerpo hacia adelante. Nariz sobre los dedos de los pies, decía Daniel. Luego levantarse usando la fuerza de las piernas, no de las manos. Y después volver a sentarse lentamente, controlando la bajada. 5 repeticiones. Descanso. 5 más. La Clínica Mayo considera este movimiento una de las mejores pruebas funcionales de fuerza y autonomía en personas mayores, porque activa piernas, glúteos y abdomen al mismo tiempo y reproduce exactamente el movimiento que permite vivir sin depender de otros. Cuando Carmen salió de la residencia apenas podía hacer 3 repeticiones. Hoy hace 15 seguidas. El último ejercicio no era realmente un solo ejercicio. Era una secuencia completa. Una manera de comenzar la mañana devolviendo movimiento, circulación y confianza al cuerpo. Primero, Carmen hacía los movimientos de tobillos sentada durante 2 minutos antes incluso de apoyar los pies en el suelo. Después se levantaba utilizando la técnica correcta de sentarse y ponerse de pie. Luego realizaba 10 elevaciones de talones sujetándose suavemente a la encimera de la cocina, y entonces comenzaba a caminar. No rápido, no como ejercicio agotador,
simplemente caminar despacio y con intención por la casa durante 5 o 10 minutos, desde el pasillo hasta la cocina, del salón al dormitorio, prestando atención a cómo el pie tocaba el suelo desde el talón hasta los dedos. Daniel le explicó que esta secuencia hacía algo que ningún medicamento podía lograr por sí solo. Activaba todo el sistema circulatorio de las piernas. Los tobillos despertaban el bombeo profundo. Las elevaciones de talones reforzaban el retorno venoso. El movimiento de levantarse fortalecía los músculos grandes de las piernas. Y caminar integraba todo el sistema para que volviera a funcionar como había sido diseñado. Las piernas quieren trabajar, le decía Daniel. Siempre han querido hacerlo. Solo necesitan que alguien vuelva a pedirles movimiento. Carmen nunca dejó de pedírselo. Durante 21 años repitió aquella rutina cada mañana. Y a los 100 años seguía viviendo sola en su casa, cuidando su jardín y preparando su propio desayuno. Pero con el tiempo comprendió algo todavía más importante. Aquellos ejercicios solo eran una parte de la recuperación. La otra parte estaba en la mente. Muchos años después, leyó estudios que afirmaban que gran parte de las enfermedades humanas tienen una enorme conexión con el estado emocional y mental. Pero Carmen ya lo sabía antes de leerlo en ningún libro. No salió caminando de aquella residencia únicamente porque sus piernas se fortalecieran. Sus piernas comenzaron a fortalecerse porque tomó una decisión profunda. Decidió que todavía no había terminado de vivir. Todavía quería despertar en su propia casa. Todavía quería cocinar sus recetas. Todavía quería cuidar flores, hablar con vecinos y sentir el sol de la mañana entrando por la ventana de la cocina. Y esa decisión cambió su cuerpo. No era motivación vacía, era fisiología real. Cuando una persona siente que su vida todavía tiene propósito, el cuerpo responde de forma distinta. La inflamación disminuye, el sueño mejora, el sistema inmunológico funciona mejor, el dolor se percibe de otra manera. El cerebro cambia la química del cuerpo cuando vuelve a encontrar razones para seguir adelante. Por eso Carmen comenzó a hacerse preguntas difíciles. ¿Se sentía sola? Entonces debía reconocerlo. ¿Tenía miedo? Entonces debía ponerle nombre a ese miedo. ¿Había empezado a creer silenciosamente que sus mejores años ya habían pasado? Entonces tenía que luchar contra esa idea antes de que esa idea destruyera lentamente su cuerpo. Porque entendió algo fundamental. Perder la esperanza era más peligroso que cualquier pierna hinchada. Después de volver a casa comenzó algo muy sencillo. Todos los martes por la mañana llamaba por teléfono a 4 mujeres mayores que también vivían solas. Solo 20 minutos. ¿Cómo estás? ¿Qué has comido hoy? ¿Hiciste tus ejercicios? ¿Por qué te sientes agradecida esta semana? Nada más. Pero después de unos meses, las 5 mujeres comenzaron a notar cambios sorprendentes. Dormían mejor, sentían menos dolor, se encontraban más despiertas y con más energía. No habían cambiado medicamentos, no habían comenzado tratamientos nuevos. Simplemente habían recuperado algo que el cuerpo humano necesita profundamente: sentirse necesario para alguien. Carmen decía que el propósito no es un lujo emocional, es una necesidad biológica. Cuando una persona siente que todavía importa, que todavía puede ayudar o acompañar a otros, el cuerpo responde como si hubiera recibido medicina. Por eso comenzó a acercarse más a las personas. Llamaba a vecinos que llevaban días sin salir, saludaba a familias nuevas en la iglesia, preparaba comida para quien estuviera pasando un momento difícil. Y siempre notaba lo mismo después de ayudar a alguien. Aquella noche dormía mejor. También recuperó otra costumbre importante. Cada mañana, antes de comenzar el día, se sentaba 10 minutos en silencio. A veces rezaba, otras veces simplemente permanecía quieta respirando profundamente. Decía que esa calma diaria era lo que le había permitido atravesar momentos difíciles sin romperse por dentro. Porque la paciencia necesaria para seguir haciendo ejercicios, incluso en los días malos, no nace solo de la fuerza de voluntad, nace de algo más profundo
y más estable. Hoy, con 100 años, Carmen sigue creyendo exactamente lo mismo que aprendió después de salir de aquella residencia. El cuerpo puede recuperarse mucho más de lo que la mayoría imagina. Las piernas pueden volver a fortalecerse, la circulación puede mejorar, la energía puede regresar. Pero todo comienza cuando una persona deja de verse a sí misma como alguien acabado. Y quizás eso sea lo más importante de todo. No importa la edad, el cuerpo escucha constantemente aquello que la mente cree sobre la vida. Y cuando la mente vuelve a creer que todavía vale la pena vivir plenamente, muchas veces el cuerpo empieza lentamente a seguirla. Si algo demuestra la historia de Carmen es que nunca es demasiado tarde para recuperar fuerza, movilidad y esperanza. El cuerpo cambia con los años, sí, pero también conserva una increíble capacidad de adaptarse y mejorar cuando recibe movimiento, propósito y cuidado diario. A veces, los pequeños hábitos repetidos con constancia terminan transformando completamente una vida. Si este vídeo te ayudó o te hizo reflexionar sobre tu propia salud, deja un like, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir descubriendo consejos reales, sencillos y respaldados por experiencia para vivir esta etapa con más energía, independencia y bienestar.